Buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Alfonso Martínez Lascano que nos haya abierto la puerta del centro, del CECOSICE y del Centro de Formación y Derechos y Defensa de los Derechos Humanos, dependientes de la Universidad Autónoma de Chiapas, y que asimismo nos haya abierto las puertas del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos para hacer la presentación de esta obra, cuyo título es Virus SARS-CoV, Enfermedad COVID-19, la emergencia de salud pública ante la legislación mexicana, escrita por el profesor Gustavo Santillana Meneses, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues agradecerle al doctor Alfonso Martínez Lascano que nos haya permitido estar en este foro para poder hablar de este tema tan importante, de tanta relevancia en estos días, porque el hablar sobre el manejo, la legislación y sobre todo que nosotros podamos difundir que ya hay profesores e investigadores que están escribiendo sobre el tema, no solamente hablando en conferencias, que es muy importante el traer el tema a las mesas, a los seminarios, a los congresos, pero también es muy importante el tener la huella impresa de este tipo de eventos. Muchas veces pensamos y decimos que la realidad va más rápida que el derecho, y quizá este es uno de esos ejemplos en donde la realidad ha ido más rápido que el derecho. El derecho se ha tenido que ir estructurando y formando y acomodando a esta circunstancia, y el tener este tipo de investigaciones, de obras, nos permiten poder ahondar más en el tema y poder trabajarlo en subsecuentes eventos o circunstancias. El maestro Gustavo Santillana Meneses es un profesor que ha dedicado su vida profesional al estudio y al manejo del derecho sanitario. De hecho, es uno de los profesores fundadores de la materia de derecho sanitario en la Facultad de Derecho, cuando la pudimos organizar como materia optativa dentro del cronograma curricular de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Posteriormente, como ya habrá mencionado el doctor Alfonso, el maestro, o mencionará el doctor Alfonso, el maestro Gustavo Santillana también ha estado de cerca en la universidad, en la División de Estudios de Posgrado, en la especialidad de Derecho Sanitario. Ha estado al mando de materias como generalidades del derecho sanitario y el acceso a la salud y adquisiciones públicas. Esto lo menciono porque este libro es producto de mucho trabajo y de estar en el campo del derecho sanitario ya de tiempo atrás. No se puede, o habrá quienes sí, pero esta obra es resultado de mucho trabajo y mucha dedicación de conocer la industria farmacéutica, de conocer el sector salud, de conocer la regulación sanitaria, para poder responder con una obra escrita de esta envergadura y de esta profundidad en tan corto tiempo. Porque no es una obra que se esté publicando 6 meses o un año después como resultado del análisis de lo que fue la pandemia, sino que es una obra que está siendo escrita o que está siendo publicada precisamente en el apogeo de la pandemia. Entonces, creo yo que el valor de esta obra no solo es por lo que está escrito, sino lo que podemos leer entre líneas. Esta obra está escrita con 4 pilares fundamentales. Es una obra en la que el primer pilar fundamental habla sobre la irrupción del COVID en el mundo, intenta poner el contexto
sobre cómo se origina el virus, en qué circunstancias se genera, da una breve explicación sobre los mercados húmedos de venta de animales vivos en Wuhan, China, y el mercado de Huanan, y cómo explicamos hoy en día que el virus haya dado ese salto de los animales hacia el ser humano. ¿Cuáles fueron las condiciones de salubridad que encontramos en esos mercados húmedos? Nos da una explicación que cuando uno está leyendo esos apartados da la sensación de estar en esos mercados, en esos lugares. Nos va permitiendo internalizarnos hacia las circunstancias que fueron originando esta primero epidemia y ahora pandemia. Nos cuenta o nos relata el tema del coronavirus y los primeros contagios y las primeras reacciones que hubieron, tanto en China como ya empezando a generarse esto como una epidemia, cómo China fue haciendo esas comunicaciones a la Organización Mundial de la Salud y cómo fue saliendo el contexto del coronavirus, para empezar a ver en el segundo pilar del libro cuál es la reacción de la Organización Mundial de la Salud ante el virus, ante el SARS-CoV-19. Cómo la Organización Mundial de la Salud responde ante estas emergencias sanitarias y la importancia que tiene este tipo de emergencias en materia de salud pública. Hace también una relatoría que muchas veces es muy importante tenerla en mente, porque decía un autor que la vida no es como uno la vive, sino como uno la recuerda. Y es ahí también una de las cuestiones importantes de tener estas circunstancias impresas ya en un libro. En este segundo pilar nos da una relatoría sobre los hechos y fechas relevantes a partir de noviembre de 2019 y los informes que se fueron generando en China. Es muy importante porque la memoria suele ser traicionera, y el tener con toda puntualidad cómo fueron sucediendo los hechos y las fechas es muy importante para poder trabajar en investigaciones propias o en relatorías o en conferencias que uno pueda ir dando. También se contempla en este segundo pilar la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por el virus, que se genera el 30 de enero de 2020. Ahí nos pone el contexto de cómo se genera esta declaratoria de emergencia y cómo se prenden las alarmas en el contexto internacional. Estos dos pilares nos permiten aterrizar a un tercer plano que ya es de mayor interés para los mexicanos. Yo creo que no solamente para los mexicanos, pero nos da el contexto de lo que vivimos en México y lo que seguramente es el reflejo de lo que se vivió en otras latitudes, en otros países. El tercer pilar, o este tercer plano que nos da el libro, habla sobre la legislación en México, lo que nuestra Constitución contempla, y la legislación que se fue, legislación y reglamentación, decretos que se fueron generando con motivo de la declaratoria de pandemia, y nos empieza también a relatar los hechos que se fueron generando en 2020 en México. Nos habla el contexto constitucional, el marco constitucional que tenemos para poder accionar en este tipo de emergencias sanitarias, cómo el Consejo de Salubridad General empezó a ejercer sus atribuciones, cómo fue generando y ejerciendo esas facultades, emitiendo los acuerdos que se han venido generando durante estos meses, y también cómo la Secretaría de Salud fue realizando sus acciones en materia de prevención de enfermedades transmisibles y las de vigilancia epidemiológica. También nos hace referencia a la existencia de la norma oficial mexicana que sirve de ayuda para la vigilancia epidemiológica.
Es así como en este tercer pilar nos va proveyendo de toda la información, como les venía yo diciendo, no solamente de la legislación o del marco constitucional que recibe esta pandemia, sino también nos va marcando paso a paso cuáles fueron las acciones y atribuciones que fueron ejerciendo las autoridades sanitarias en el Sistema Nacional de Salud mexicano. Cómo el presidente, el Consejo y la Secretaría de Salud fueron emitiendo los acuerdos que le han dado ese marco en el que hemos estado viviendo durante estos meses y que le pueden dar cierta explicación a lo que estamos viviendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico. Tiene sus efectos, sus consecuencias, sus repercusiones, y bueno, es importante tenerlos y comprenderlos en su justa dimensión. También contempla en este tercer pilar los acuerdos y decretos que se fueron generando en ciudades como la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco y en Yucatán. Eso para dar un contexto más global dentro de lo que fue lo que ha sido la pandemia en el territorio mexicano, y dar los datos importantes de las acciones y las atribuciones que se fueron ejerciendo en esas entidades de la República. También se refiere a los temas relacionados con la infraestructura en la atención de salud, porque si nosotros recordamos todas estas informaciones que se generan tanto en las conferencias de las mañanas del presidente de la República como el subsecretario en las tardes, pues es un tema relevante el ver cuál es el comportamiento de la pandemia frente a las personas que lo estamos viviendo. Porque en ninguna parte del mundo, me parece, estamos y estuvimos preparados para recibir una pandemia de esta naturaleza y que pudiera afectar a tantas personas en tan poco tiempo, porque quizá uno de los factores más importantes dentro de esta pandemia a considerar es el tema de que el virus se contiene en el cuerpo humano sin reflejar síntomas por cerca de 14 días, y en esos 14 días puede el ser humano estar contagiando a otros. Y cuando refleja los síntomas, son síntomas que pueden ser muy fuertes y que llevan a un gran número de personas o de pacientes que tienen el virus, que los llevan al hospital. Y se necesita una infraestructura especial para poderlos atender, personal capacitado y sobre todo insumos como los respiradores para poder atender los casos más graves. Y no solo es el caso de México, sino del 90%, 80% de los países en el mundo. No estábamos preparados para tener la infraestructura para poder recibir a tanto enfermo en tan poco tiempo. Es por eso que el tener estas reflexiones en esta obra sobre la infraestructura también es muy importante. Habla también del tema de las pruebas diagnósticas que ha causado tanta polémica. En algunos países se han aplicado estas pruebas diagnósticas como una manera de contención. Se le aplica a un gran número de la población para poder diagnosticar previamente. En otros lados, en otros países, estas pruebas diagnósticas son simplemente para determinar cuando la persona ya está enferma, es decir, no se hace de manera preventiva. También en este apartado se habla del tipo de pruebas diagnósticas. También hay tipos de pruebas diagnósticas y es importante saber que cuando estamos frente a una noticia en donde hay medios que están empujando porque se generen estas pruebas diagnósticas, hay que saber qué tipo de pruebas diagnósticas es las que se estarían aplicando, porque no son las pruebas
diagnósticas en general, las que nos servirían si son las serológicas, sino también están las moleculares, como bien explica el maestro Gustavo Santillana, y lo deja en esta obra para que podamos analizarlo. También habla y tiene algunas consideraciones respecto al manejo del SARS COVID-19 y la bioética, que son muy importantes. También al principio de la pandemia en México se generó mucho una polémica muy importante y muy fuerte respecto de generar los lineamientos para el manejo en hospitales y en atención en hospitales de los enfermos del COVID. Generó mucha polémica porque se estaba mencionando dentro de esos lineamientos que los doctores tendrían que atender y darle prioridad a personas jóvenes que pudieran salir de la enfermedad y que no le dieran esa o que le Bueno, creo que estamos teniendo problemas con el doctor Hugo Carrasco Solé, con su conexión. En este inter quiero saludar a todos los que nos siguen, al doctor Gabriel Moreno Sánchez, gracias por estar, también es un placer saber que estás ahí, profesor, de la profesora María Guadalupe Castro, de la Facultad de Derecho, siempre presente, Javier Molina, y Francisca Marlene Franco Palacios también está con nosotros. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Ahí nos saludan Carlos Antonio, Darinel Gómez, Lisbeth Carine, Carlos Iván López Luna, Jorge Martínez Velasco. Bueno, el doctor Hugo Carrasco Solé, vamos a esperar a que se reconecte. También saludamos a Víctor Rojas A, que también está con nosotros. Queremos darle la bienvenida. La verdad es una grata sorpresa tener hasta a distinguido especialista en el derecho, en esta área, como bien ha señalado el doctor Hugo Carrasco Solé. Realmente la pandemia ha creado también una situación difícil en cuanto a la desinformación, en cuanto a cuál es la mejor forma de prevenir, cómo se debe de controlar, y quedan muchas dudas, y es que cuando uno tiene una enfermedad nueva, se van hasta aprendiendo los nombres, aprendiendo los medicamentos, y realmente cuando uno tiene un problema empieza en carne propia a sufrir. Bueno, vamos a darle la voz al doctor Gustavo Adolfo Santillana Meneses. Él es autor del libro, él es abogado mexicano especialista de Derecho Corporativo, Derecho Sanitario, Ciencias de la Vida, Derecho Administrativo, Transacciones Comerciales, Innovación y asesor legal para la industria del cuidado de la salud, sector farmacéutico y dispositivos médicos. Es catedrático en la especialidad de Derecho Sanitario en la Universidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor del Diplomado de Derecho Sanitario en la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, es coordinador de la Comisión de Salud de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Sociedad Civil. Doctor Gustavo Adolfo Santillana Meneses, es un honor que esté con nosotros en la Universidad Autónoma de Chiapas a través del SECOCISE. Hemos, como respuesta a esta pandemia, nos ha dado la oportunidad de que a través de estos medios tecnológicos podamos seguir impulsando espacios para el conocimiento y la cultura jurídica. Bienvenido y lo escuchamos. Doctor Martínez Lascano, al contrario, el honor es mío. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias a usted por la invitación a esta presentación de este trabajo. También gracias por la invitación al doctor Hugo Carrasco, que ya nos exponía un poco cuál es la idea y el contexto, y también usted, doctor Martínez, nos da el contexto de este tema de la pandemia. Bien, un poco quisiera yo presentarles brevemente el trabajo, cuál fue la intención del mismo, cuál es la idea del mismo,
y qué quise capturar. La idea un poco, si me permiten hablar en sentido figurado, es sacar una foto, o fue sacar una foto de el momento actual que vivimos, ¿no? Todos sabemos que estamos viviendo un momento muy complicado que converge básicamente en dos factores que pegan y que impactan en la humanidad. El primero es evidentemente el sanitario y el segundo es el económico. Y la idea del libro, la del trabajo, es conjuntar estos dos problemas y analizarlos desde el punto de vista jurídico. La intención fue eso, recopilar las disposiciones sanitarias mexicanas en materia de emergencias de este tipo y un poco combinarlas con diversas disciplinas del derecho que impactan a la vida, ¿no? Este trabajo me hizo favor de publicarlo la editorial Tirando Blanche, lo platiqué con ellos y afortunadamente tuve el privilegio de que me permitieran publicarlo. Brevemente explico cuál es, digamos, el contexto de esta fotografía que quise tomar, y es una fotografía que, como decía el doctor Carrasco, se está tomando, ¿no? Es una materia en evolución. Todos sabemos que la emergencia sanitaria no ha terminado. Y bien, un poco retomando la exposición de Hugo, quisiera referirme al principio. Yo quise darle un contexto, digamos, a por qué estamos acá, y hablo de China y el 2019 como el principio de lo que parecía ser el principio o parece ser el principio. ¿Por qué me refiero a esto? Es algo muy comentado en medios de comunicación, es muy comentado en la prensa. ¿Qué sucedió acá, no? Incluso existe el rumor de si realmente el origen del virus fue una contaminación, una infección de un animal a un ser humano, o realmente si se produjo el virus en un laboratorio de una manera perversa, ¿no? Realmente lo que hoy tenemos, y con la información oficial de la Organización Mundial de la Salud, es que pareciera que en los mercados húmedos, en un mercado húmedo de Wuhan, China, hubo una contaminación, una infección de un animal vivo a un ser humano. ¿Cómo se da esto? Bueno, hay una costumbre en el Oriente de que en estos mercados húmedos existan animales vivos a la disposición en el mercado de clientes, y una vez que es elegido el animal es sacrificado ahí mismo. Y también es un mercado de mariscos, entonces esto genera una contaminación que no es exclusiva de ese mercado. Varios mercados húmedos de China y del Oriente generan este tipo de problema, y es una observación sanitaria que se ha hecho en diversas ocasiones. Regresando al tema que nos ocupa, pareciera que en ese entonces, estoy hablando del diciembre del 2019, hay una contaminación y se detecta en el sistema sanitario de Wuhan, China, neumonías que no se puede determinar su origen, indeterminadas. Ahí todavía no. Las autoridades sanitarias chinas alertan a la Organización Mundial de la Salud. Simplemente, al parecer, hay informes muy ligeros, en el sentido de que al parecer hay una neumonía de origen desconocido. ¿Cuándo empieza a activarse esto realmente? Bueno, se empieza a activar en el 30 o 31 de diciembre del año pasado, el 2019, cuando ya China informa formalmente a la Organización Mundial de la Salud que existe una infección causada por un virus en ese entonces ya desconocido. Entonces, ahí se genera la alerta y se genera y se activa un mecanismo de vigilancia epidemiológica. El mundo es alertado de un virus desconocido, que hay un brote. Todavía la Organización Mundial de la Salud no ha tomado ninguna medida, simplemente se toma nota de esto y se le pide al gobierno chino que mantenga informada a la organización y obviamente a todos los países que son miembros de ella a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Así transcurre enero, vamos caminando por ahí. El 7 de enero el gobierno chino, las autoridades chinas logran identificar al virus como un virus nuevo, es un coronavirus, una especie de coronavirus, pero es un nuevo virus que para efectos científicos se denomina SARS-CoV-2. Entonces tenemos a un virus SARS-CoV-2 y a una nueva enfermedad causada por este virus SARS-CoV-2, que es la enfermedad conocida como COVID-19.
tenemos entonces para efectos científicos y jurídicos un virus, que es virus SARS-CoV-2, una enfermedad COVID-19. Se identifica el virus y aquí hay un tema importante que es, debemos tener en mente. El mercado de el Wuhan cuenta con una estación de tren que conecta a Wuhan con todo China. Es una estación de tren muy grande y sofisticada. Incluso hay trenes de alta velocidad muy cercana al mercado de Wuhan. Entonces, cuando surge el primer contagio, presumiblemente en diciembre del 2019, el virus se reproduce y hay un brote, ¿no? Y hay una propagación del virus a todo China y de ahí al mundo. Se descontrola el brote y la propagación, desgraciadamente. Pasa a diciembre, llega a enero y por ahí andamos en enero, 23, 24 de enero, y aún todavía no determina la Organización Mundial de la Salud si esto es una emergencia de salud pública de interés o de importancia internacional. Ya para el 30 de enero del 2020, en este año ya, la Organización Mundial de la Salud dice que, o declara que hay una emergencia de salud pública, pero aún no declara la pandemia, ¿no? México es parte de la Organización Mundial de la Salud y es parte, por lo tanto, del sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, recibió estas alertas y empezó a tomar, a reaccionar en las primeras fases de esto, sin tomar todavía medidas de emergencia. Avanza la propagación del virus internacionalmente. Todos sabemos que se reprodujo y se propagó a Italia, a toda Europa en general, Italia, España, Alemania, también en otros países de Asia como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Indonesia. Se perdió el control y lo que era una epidemia a nivel local de China se convirtió en una pandemia y el 14 de marzo de este año lo declara así la Organización Mundial de Salud, como una pandemia, es decir, como una epidemia que toca más de 2 continentes. México empieza a reaccionar, en mi opinión, lentamente, pero ahora llegaré por ahí. Lo importante aquí, y el trabajo, es un trabajo jurídico, estrictamente jurídico. Ustedes, si tienen la oportunidad de revisar el trabajo, no tiene ningún dejo científico en el sentido médico o epidemiológico o biológico o químico. Mi análisis como abogado es estrictamente jurídico. Y ahí es donde quiero llegar hoy en el vínculo que existe legal entre las disposiciones sanitarias internacionales y las disposiciones mexicanas. ¿Por qué me detengo en este momento de mi plática con ustedes en este punto? Por una razón muy sencilla, porque la activación de una alerta sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, a su vez detona y activa acciones por parte de la Autoridad Sanitaria Mexicana contenidas en la Ley General de Salud, en la parte de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades contagiosas, ¿no? ¿Cómo se activa este sistema? México, a través de la Ley General de Salud y de la norma oficial mexicana en materia de vigilancia epidemiológica, reconoce y le da validez al Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es un reglamento, una codificación promulgada por la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo la vigilancia epidemiológica. Tiene como objetivo prevenir la propagación de enfermedades contagiosas en el mundo. ¿Cómo lo logra prevenir o cómo pretende? ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? A través de alertas sanitarias y a través de información y de acciones entre los países miembros. Es así como México reconoce y se hace parte de este sistema internacional de vigilancia epidemiológica.
Bien, dicho eso, que es el primer antecedente jurídico, digamos, que quisiera yo compartir con ustedes y que es parte del trabajo que realicé, parto a otro análisis jurídico y recuerdo, les pido por favor que guarden como fecha el 14 de marzo, que guardemos esa fecha por el momento, porque ahora regresaremos a ella en un momento, ¿no? Tenemos en mente que tenemos ya una emergencia de salud pública de importancia internacional. La emergencia de salud pública de importancia internacional es una definición jurídica que está contenida en el Reglamento Sanitario Internacional. Y les pido por favor entonces que guardemos la fecha del 14 de marzo para regresar a ella al ratito. Bien, y ahora vamos a movernos en nuestro análisis jurídico a las disposiciones, el engranaje y la estructura jurídica constitucional en México en materia de emergencia sanitaria y en materia de prevención de la propagación de enfermedades graves de atención prioritaria. Y debemos movernos hacia nuestra Constitución, hacia nuestra estructura constitucional, y nos debemos ir al artículo 73, fracción 16, que contiene las disposiciones en materia de prevención de enfermedades graves, de atención prioritaria, de enfermedades contagiosas, de epidemias. Este artículo, el 73, contiene las facultades del Congreso de la Unión. Curiosamente, las facultades y la creación de la autoridad máxima sanitaria en esta materia de emergencias, que es el Consejo de Salubridad General, está contenida en la fracción 16 del artículo 73. ¿Por qué está ahí? Es un artículo y una fracción que devienen de nuestra Constitución de 1917 y del ordenamiento original. El constituyente originario, en 1916, discutió la necesidad de contar con una autoridad sanitaria que actuara de forma ejecutiva ante enfermedades graves, ante epidemias, ante enfermedades, dice, exóticas, ¿no? Ya en ese entonces, nos remontamos a 1916, un diputado médico expresó esto y expresó la necesidad de contar con este artículo y se incluyó en el artículo 73, fracción 16, estas acciones extraordinarias y se crea una autoridad bien importante para efectos sanitarios, para efectos de esta pandemia por la enfermedad COVID-19, que es el Consejo de Salubridad General. Ahí se crea, es una autoridad con origen constitucional, cuyo único superior jerárquico es el presidente de la República, es ejecutiva y sus resoluciones deben ser obedecidas por todo el resto de las autoridades administrativas. Es importante tener en mente, primero, la estructura constitucional de nuestros ordenamientos sanitarios y segundo, el nivel de importancia que tiene el Consejo de Salubridad General. Bien, evidentemente, como todos sabemos, la ley reglamentaria, el artículo 4 constitucional en materia de protección de la salud es la Ley General de Salud, que se encadena con la Constitución en materia de emergencias sanitarias y tiene un apartado especial, la Ley General de Salud en esta materia. Ahorita llegaría para allá. Bien, tenemos entonces dentro de los ordenamientos jurídicos mexicanos dos disposiciones importantes. Primero, la vigilancia epidemiológica y el vínculo que existe en México internacional entre las disposiciones y ordenamientos de la Organización Mundial de la Salud en materia de propagación de enfermedades contagiosas, de enfermedades graves, ¿sí?, de emergencias de salud pública de interés internacional y el vínculo con nuestro país en la Ley General de Salud y en la norma de vigilancia epidemiológica. México se vincula y entonces está ligado a estas emergencias sanitarias y por lo tanto recibe información de estas enfermedades y de estas emergencias sanitarias y por otro lado tiene la obligación de informar internacionalmente de qué está sucediendo y cómo puede prevenir la propagación de este virus y de estas enfermedades transmisibles. Bien,
Y segundo, tenemos el ordenamiento constitucional, que es el 73, fracción 16, ya lo decía yo. Con esto en mente, regreso al 14 de marzo de este año, y ahí empezamos a ver acciones que en mi trabajo yo de alguna manera hago el señalamiento que fueron desordenadas y no tuvieron una consecución en el orden constitucional y en el orden que se establece en la Ley General de Salud. Aquí me refiero, estamos por ahí de mediados de marzo del 2020 y la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, comienza a tomar acciones preventivas, acciones de contención, recomendaciones. Empiezan, como refería el doctor Carrasco, las conferencias por parte de la autoridad sanitaria, todos los días a las 7 de la noche, pero todavía a nivel de recomendaciones. No se toma ninguna medida legal, digamos, en todo febrero y parte de marzo, a pesar de que ya había alertas sanitarias en el mundo anunciando esta enfermedad transmisible, este virus, y luego, el 14 de marzo, la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya había información sólida, concluyente, de que este era un tema especialmente grave para la humanidad y que se encontraba en más de 2 continentes. Ya Estados Unidos también había tenido los primeros brotes y los primeros, digamos, casos graves y la propagación del virus. Sin embargo, todavía a mediados de marzo nos encontramos con una autoridad sanitaria federal, me permitiría decir, utilizar la expresión dubitativa, ¿no? ¿En qué sentido? En que formulaba recomendaciones, pero todavía no había un actuar ejecutivo. Ya para el 17, 18, 19, 20 de marzo, por ahí incluso ya había habido suspensión de actividades educativas, algunos estados de la República ya habían actuado y la Secretaría todavía no lo hacía. Una de las observaciones que yo hago en mi trabajo y que están contenidas en las conclusiones también, y de ahí me tomo a otros autores que previamente han analizado los temas sanitarios, hace falta un proceso organizado, sistematizado de cómo actuar. Esta pandemia lo que nos ha mostrado en muchos sentidos, y en el jurídico no es la excepción, el jurídico no es la excepción, cierto desorden y descoordinación, cuando no debería ser el caso. Pero bien, dicho eso, como paréntesis, jurídicamente México empieza a moverse. Hay 2 fechas importantes que son el 23 y el 24 de marzo, donde el Consejo de Salubridad General decreta a la enfermedad COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. La Secretaría de Salud el siguiente día, el 24 de marzo, toma ciertas medidas, ¿no? Todavía preventivas, ¿no? Medidas todavía preventivas. Y así nos encontramos a finales de marzo, cuando ya todos lo sabemos internacionalmente, este es un tema por demás grave. Además, en México ya teníamos varios contagios y ya habíamos tenido el primer fallecimiento el 18 de marzo. Entonces, ¿qué sucede jurídicamente? Bien, allí en el trabajo que yo me permití realizar, como yo les decía al principio, es una fotografía, o pretende ser una fotografía de la situación actual, de la situación que vive el país y el mundo, a la luz de las disposiciones jurídicas mexicanas. Ese es el objetivo primordial del trabajo. Y dicho eso, empiezo a analizar en este capítulo del trabajo las medidas tomadas por la Secretaría de Salud. Recordemos que hace unos minutos nos referimos al artículo 73, fracción 16, y a la Ley General de Salud en materia de emergencias de salud pública de importancia internacional.
enfermedades transmisibles, contagiosas, emergencias, pandemias. Entonces, tenemos que tener en mente dos fechas importantes. Una es la del 30 de marzo y otra es la del 31 de marzo. ¿Por qué son importantes? Bien, el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General emite un acuerdo en el que decreta la emergencia de salud pública por causa de fuerza mayor. Recordemos esta figura jurídica, la fuerza mayor, como provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad derivada del mismo, que es la enfermedad COVID-19. Ese decreto, ese acuerdo del Consejo de Salubridad General, que finalmente actuó, ya había actuado previamente, pero ya aquí decreta y toma una acción ejecutiva con base en sus facultades constitucionales del 73, fracción 16, ¿no? Pero no olvidemos algo, utilizó la figura de fuerza mayor. Ese tema de la frase, la figura jurídica de fuerza mayor no forma parte de la legislación sanitaria, hay que decirlo. La figura de fuerza mayor fue tomada con una consecuencia o previendo una consecuencia laboral. Hay una parte de mi trabajo donde me refiero a esto. Aquí quiero abrir un paréntesis para agradecerle a los miembros del despacho, a varios miembros de mi despacho, que me ayudaron en diversas partes de este trabajo. En la parte laboral, la laboré en conjunto con mi socio, con Jan 15, la parte de fuerza mayor en concreto en la parte civil. Me auxilié de la abogada de litigio del despacho, Silvia Velasco, y en fin, lo digo ahora y lo agradezco porque hay varias partes especializadas del libro donde me apoyé, ahí se menciona. Pero traigo la figura de fuerza mayor en este momento porque fue un tema de mucho debate en su momento. Oye, ¿por qué dice fuerza mayor? Si es una emergencia de salud pública y es una acción extraordinaria, ¿no? Es una emergencia sanitaria. ¿Y de dónde salió la palabra de fuerza mayor? No, bueno, salió, hubo una discusión fuerte laboral, me referiré a ella más adelante. El tema es que el 30 de marzo se decreta por el Consejo de Salubridad General una emergencia de salud pública por fuerza mayor causada por el virus COVID-16, virus SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19. Derivada de la acción tomada el 30 de marzo por el Consejo de Salubridad General, viene el 31 de marzo de este año un acuerdo de la Secretaría de Salud que decreta la emergencia de salud pública y por lo tanto la acción extraordinaria en materia de salud y de salubridad pública. Esta acción extraordinaria tiene ya fundamento en la Ley General de Salud. Nuestra Ley General de Salud tiene un capítulo que así se llama y obliga a la Secretaría de Salud a determinar acciones extraordinarias en materia de salud. Y la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud, se convierte en ejecutiva y debe tomar medidas al respecto. ¿Qué medidas tomó? Bueno, decretó evidentemente la emergencia sanitaria y toma ciertas medidas ya concretas y ejecutivas. Y recordemos que en ese día, el 31 de marzo, se toma y se prohíbe ya el desarrollo de actividades no esenciales y se determina cuáles son las esenciales. Sin hacer esta exposición exhaustiva, simplemente recordando las actividades esenciales, son todas aquellas relacionadas con la salud, evidentemente, ¿no? Los hospitales, la atención médica, la industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos, la distribución de los mismos, la logística, los alimentos, el transporte, los bancos, el servicio bancario, los servicios bancarios, evidentemente algunas telecomunicaciones. Es una fecha importante y de ahí, y obviamente las que no están consideradas como esenciales son no esenciales y se ordena que no se lleven a cabo esas actividades, ¿no? Y se sugiere
En el caso de que sea posible, se adopte la modalidad de trabajo en casa cuando esto es posible, ¿no? La discusión laboral, repito, yo no soy laboralista, pero la discusión, si es que se puede llamar así laboral, fue intensa porque evidentemente se abría una gran interrogante, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con las relaciones laborales, ¿no? ¿Se suspenden o no se suspenden? ¿Qué obligaciones tienen los patrones? ¿Qué derechos tienen los trabajadores? El gobierno federal tomó una solución, que fue decretar la fuerza mayor. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede que no es una contingencia sanitaria, ¿no? Por lo tanto, no se activa una disposición de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que si hay una contingencia sanitaria, el patrón tiene obligación de mantener la relación de trabajo por un mes con el pago de un salario mínimo. El gobierno federal evitó eso y determinó la fuerza mayor. Pero como no hay juntas de conciliación y arbitraje abiertas, el mecanismo de fuerza mayor que está previsto en la Ley Federal del Trabajo, que era evidentemente que el patrón invocara la fuerza mayor ante una autoridad laboral y probar la emergencia y por lo tanto la fuerza mayor para suspender la relación de trabajo, no se podía dar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que el patrón quedó obligado a continuar con el pago de sus obligaciones laborales, a menos que hubiera una negociación. Ahí cierro el paréntesis, se toca eso en el libro. Pero bien, seguimos por ahí, más o menos andamos en 31 de marzo, ¿no? Hay una serie de acciones de la Secretaría de Salud a través de acuerdos que se publicaron. No quiero ser exhaustivo porque están en el trabajo listados e incluso me permití hacer copia de los mismos y hay anexos ahí en el libro para facilidad de quien quiera consultarlo y quiera leerlo. Las fechas son 3 de abril, 6 de abril, 8 de abril, 21 de abril. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fueron precisiones en el sentido, por ejemplo, de adquisiciones públicas. Es un tema bien interesante este. El tema de adquisiciones públicas durante una emergencia sanitaria. ¿Qué ocurrió? Bueno, el 27 de marzo y luego confirmado el 3 de abril, la Secretaría de Salud dice, bien, estamos en el paraguas bajo una emergencia sanitaria ya decretada por el Consejo de Salubridad General y confirmada por la Secretaría de Salud vía las acciones extraordinarias en materia de salud. Bien, entonces, como estamos en un régimen de excepción, las autoridades del sector público encargadas de prestación de servicios de salud deberán encargarse de adquirir productos de cualquier fuente e incluso pueden abreviar y evitar el trámite regulatorio sanitario, es decir, y también el trámite de adquisición pública. Entonces, la proveeduría de bienes, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, equipamiento médico, podría hacerse en caso de emergencia comprándolo al extranjero, evitando la licitación pública y también evitando la tramitación de pasos regulatorios como son la obtención de un registro sanitario. Digo en el libro que deseo que esas adquisiciones públicas se hagan de forma transparente y asegurando que el bienestar del paciente, su seguridad, que estos medicamentos y que estos equipos médicos sean seguros, eficaces y de calidad. Es una observación que hago en el libro. Bien, y se sigue en la Secretaría de Salud y seguimos enfrentando la pandemia hasta que llegamos por ahí del 14 de mayo, donde se dice, bueno, parece que estamos listos para regresar a una nueva normalidad y empezamos el 1 de junio con la, entre comillas, nueva normalidad y este sistema de semáforos. El libro toca el tema de la fuerza mayor en la materia laboral que ya expliqué y luego toca el tema de la fuerza mayor en relaciones contractuales, es decir, si ya el Consejo de Salubridad General dijo que había una emergencia y que había causa de fuerza mayor, se crea y se genera una crisis económica derivada de la interrupción de labores, de la suspensión y de la jornada de la sana distancia, y se crea una serie de roces y de conflictos contractuales con arrendamientos, con créditos y demás. Evidentemente se puede invocar la fuerza mayor y por lo tanto la suspensión de las obligaciones, suspensión, que no extinción de obligaciones, siempre y cuando se cumplan los extremos de la fuerza mayor, que es
por ejemplo, imprevisible, insuperable. Creo que no me queda mucho tiempo. Trataré de abreviar lo más posible. Toco algunos temas que ya el doctor Carrasco habló, la bioética, las pruebas, en fin, conclusiones rápidas. La idea, no, repito, fue tener una foto de la emergencia sanitaria que vivimos, que vive el mundo, una pandemia cuya única referencia que tenemos es la influenza llamada española de 1918, pero pues de ahí se nos fue un siglo y es algo inusitado. Por eso consideré que era importante su estudio y su análisis, atendiendo a que, bueno, es parte de las actividades que yo hago, es dedicarme al derecho sanitario y a las ciencias de la vida, y bueno, parecería que me pareció atractivo hacer este estudio. En mis conclusiones, en las conclusiones del trabajo, ¿qué digo? Bueno, básicamente que el Sistema Nacional de Salud mexicano tiene un gran reto, se vio retado de manera importante en materia de infraestructura, de proveeduría, de movimiento, de articulación de las autoridades sanitarias, claramente, ¿no? Otro, poner en el centro al médico, ¿no? El médico ha sido, el profesional de la salud, ha sido una figura que es fundamental y que ha sufrido en esta pandemia. Ha sufrido por falta de reconocimiento, ha sufrido por falta de recursos y de equipamiento. Otra conclusión importante, creo yo, es una invitación a aprender de esta experiencia y crear un proceso lógico, ¿no?, de actuación y que se siga y que se respete ese proceso lógico, ¿no? Y no estar dando tumbos. Ahorita, en esta plática breve que estoy teniendo con ustedes, he dado como unas 6 o 7 fechas. Y son más, ¿no? Es acuerdo tras acuerdo, meto reversa, meto primera, meto segunda, me regreso. Y la industria, el comercio, el país se ve en un caos. Ahora estamos sujetos a semáforos que se apagan y se prenden. Y bueno, la idea un poco es, para terminar, perdóneme, doctor Martínez, ya voy a acabar. Como conclusión grande nuevamente es tener una perspectiva y que los abogados podamos analizar la pandemia a través de los ordenamientos jurídicos y un poco tener esa claridad de qué dicen las disposiciones sanitarias y cuál es la realidad. Y conocer o dar a conocer, porque, por ejemplo, el Consejo de Salubridad General es una autoridad del más alto nivel desconocida para nuestro país, incluso para los abogados, hay que decirlo, ¿no? Y por ejemplo, el sistema de vigilancia epidemiológica es otra materia poco estudiada por los abogados. Esta pandemia, desgraciadamente, nos está permitiendo acercar eso. Y bien, pues creo que aquí termino la exposición. Agradecido nuevamente con la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Martínez Lascano, gracias. Al doctor Carrasco, mi amigo, muchas gracias por la oportunidad de exponer este trabajo y quedo a sus órdenes. Gracias, doctor Gustavo. Ha sido una exposición muy interesante. Antes tenemos un rebote. Carrasco ya regresó, afortunadamente. Antes de darle la palabra, voy a mencionar algunos comentarios. Javier Molina, buenas tardes. Una pregunta: según lo que he investigado, el gobierno no declaró contingencia sanitaria debido a que solo se pagaría un mes de salario a los trabajadores de acuerdo con el 42 bis y 429 del trabajo. Por ello declaro emergencia sanitaria para salvaguardar el derecho de los trabajadores. ¿Estoy en lo correcto? Pregunta. Totalmente, perdón. Sí, la voy a decir así. ¿Quiere contestarla? De una vez, ¿no? Sí, es correcta la apreciación, sí, es correcta. Exactamente, se evitó la contingencia, la declaración de contingencia sanitaria, porque provocaría que los patrones tendrían derecho a pagar solo un salario mínimo por un mes y luego la relación podría terminarse. Se evitó esto, ¿no? Es correcta la apreciación. Perfecto. Quiero decirles, Gustavo, doctor Carrasco, estamos adelantando aquí el próximo Día del Abogado, ¿no? De una vez lo estamos festejando con esta presentación del libro y este tema tan importante. GISEM F23 dice: ¿qué se ha hecho en materia pública ante casos de la negligencia médica ante este virus? En los municipios marginados se carece de personal médico y
y si no hay, no hay medicamentos. Perdón, no, se le cortó Dice, ¿qué se ha hecho en materia jurídica ante casos de negligencia médica de este virus? Bien, es bien interesante. Hay varios juicios de amparo planteados por pacientes y varios juicios de amparo planteados por médicos. Algunas organizaciones civiles, incluyendo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, han accionado defendiendo médicos por la falta de equipo médico y también a pacientes por la falta de atención. Perfecto. Una pregunta que hace Karina, bueno, más bien Karina Daniela Palacios, que ya una vez tocamos el tema, de hecho, en Viernes de Derechos Humanos, en Derecho sobre protección a la salud, cuando había ese crucero que decía que si debería de ingresar los pasajeros o los pacientes al territorio mexicano o debería de no permitírseles, porque pregunta ella que si este medio de no permitir el ingreso de extranjeros a México hubiera sido una mejor forma de contener la pandemia. Y también puedo decir que muchas de las personas que ingresaron al país eran mexicanos que se encontraban en otros países, ¿no? Entonces, no sé, doctor Hugo Carrasco, ¿qué podría usted decir respecto a eso? Bueno, la pregunta es muy interesante y también la respuesta es muy compleja, porque tenemos derechos que se podrían estar confrontando en el sentido de que las personas que están en un barco y que pudieran estar enfermas o no, tienen también el derecho a tener una atención a la salud y una atención adecuada. Entonces, también del otro lado tenemos el derecho de toda una población descansando en el tema de decisiones soberanas por parte del Estado en decidir si entran o no entran. Muchos países, hay que recordar, cerraron fronteras, los vuelos comerciales, y cerraron fronteras tanto para extranjeros como para sus nacionales por un tiempo determinado para poder saber cuál era la magnitud del problema y poder manejarlo de la mejor manera. Aquí les vuelvo a insistir, es una respuesta compleja porque el Estado tiene el derecho y tiene la facultad y las atribuciones de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de toda su población, pero también debe de tomar y tener en contexto también los derechos de las personas que están entrando o saliendo del país. Entonces, no, me parece que no hay una respuesta blanco y negro, es una respuesta que se tendría que revisar caso por caso y atendiendo el caso específico de entrada o salida de esas personas en el territorio mexicano. Sí, porque inclusive si le pusiéramos un poco más de drama, vamos a suponer que es un crucero de esos de Walt Disney donde la mayoría de los pasajeros sean niños, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tendríamos que cambiar en cuanto al interés superior del niño? No sé si el doctor Gustavo quisiera hacer algún comentario a esta observación. No, yo coincido con el doctor Carrasco, es un tema complejo y es una ponderación de derechos. Efectivamente, como él menciona, la autoridad sanitaria tiene el derecho y está contenido, más bien la obligación, está contenida en la Ley de Salud de controlar la entrada y salida de personas y evidentemente ante un posible brote podría negar la entrada, pero también existe el derecho humano a la protección de la salud y nuestra Constitución es clara en el sentido de que es la protección a toda persona, no solo a ciudadanos mexicanos. Que es un punto importante en el derecho internacional sobre la no discriminación, ¿verdad? Que también nuestra Constitución lo prevé. Bueno, hace rato saludamos a Erika Jiménez Hernández, pero tiene otro nombre ahí. Y hay un saludo del doctor Gilmer Segarra de Perú. Felicitaciones al autor del libro, el doctor Santillana, y al equipo de la presentación Soy de Perú. Similar el problema y circunstancias que se han presentado. Mi pregunta radica que la prevención es sobre la práctica de los exámenes a enfermos
Acá tenemos problemas sobre el soporte de los hospitales y clínicas. Es muy grave el contagio por falta de la cultura de los ciudadanos para evitar el contagio. Sí, es decir, el problema que ha enfrentado México en este sentido es hasta dónde puede prohibirle a los ciudadanos el libre tránsito, ¿no? Y México le ha apostado a la información y a la conciencia del ser humano y a la conciencia de los ciudadanos de evitar, por ejemplo, salir el uso de cubrebocas. No ha habido, pero es un tema, es un problema realmente. Es decir, hasta dónde puede llegar el Estado a prohibir, por ejemplo, el libre tránsito, pero a la vez el mensaje de la Secretaría de Salud ha sido constante de decir que haya conciencia de los ciudadanos. Coincido. Y es un tema que la verdad me cuesta trabajo, pero lo voy a decir. Ayer se manejó la noticia de que en Chiapas 1,000 pobladores de lugares rurales hicieron una manifestación en contra de Bill Gates, porque él fue el que creó esa enfermedad para que murieran gente de 65 años o más, que murieran personas con enfermedades, hipertensión, etcétera. Pero ¿hasta dónde la información puede alterar a la población para tomar situaciones que vengan a perjudicar más? Porque algo que se ha generado, y no sé si estén de acuerdo, que ha habido también no solamente una pandemia de la enfermedad del COVID, sino también una pandemia del miedo de la población y una reacción a veces, inclusive contra el propio personal médico, enfermeras han sido agredidas. Por eso creo que es muy importante promover una cultura de que se respeten los derechos de todos, pero también que la información sea veraz. No sé qué tenga que decir, doctor Gustavo, al respecto. Yo creo que, doctor Martínez, yo creo que es un tema bien delicado, el de la información. Y hay que partir por el principio. La obligación de información y de educación en esta materia la tiene la Secretaría de Salud. Y es una obligación contenida en la Ley General de Salud. El concepto de salud y el concepto de salubridad pública no solo es la cura de enfermedades ni la ausencia de enfermedad, incluye las obligaciones de educación, de formación y de prevención. Yo creo que la información debe venir por allá. Ahora, yo creo que coincidiendo con usted el tema de la pandemia, el encierro, el confinamiento, ha provocado reacciones bastante extremas en el ser humano. Incluyendo la violencia, este tema inexplicable de los ataques a los profesionales de la salud son verdaderamente lamentables. Entiendo la desesperación, por ejemplo, de personas que tienen a sus familiares delicados, no tienen la información suficiente, que tal vez se vean impedidos a verlos por disposiciones de los centros hospitalarios. Se puede entender la desesperación, lo que no se entiende es la agresión, y sobre todo yo decía en mi exposición, doctor Martínez, que una figura que ha sido atacada en esta pandemia es el profesional de la salud. Por profesional de la salud incluyo a las enfermeras, obviamente a los médicos y el resto del personal de salud. Han sido objeto no solo de agresión, sino también de falta de recursos para hacer su trabajo y para enfrentar de una manera heroica esta pandemia. Entonces yo creo que la información y la educación se vuelven fundamentales, sobre todo en estos casos, son claves, son torales. Nosotros como ciudadanos debemos tener la información correcta y adecuada. Y sobre todo en un tema y en un caso tan extremo como este, ¿no? Nosotros como seres humanos, todos en el ámbito de nuestras actividades, pues nos hemos visto enfrentados a una situación inusitada y hay dos virus, ¿no? El virus que ocasiona un tema de salud, una enfermedad, la enfermedad COVID-19, y el virus provocado con la misma, que es el tema económico, ¿no?
que va de la mano y que ha generado una crisis mundial. Es verdaderamente alarmante leer cuántas empresas en diversos sectores en el mundo están quebrando. Grandes corporaciones en la industria de la aviación, la industria de la ropa, del turismo, y así me puedo seguir. Entonces, sí, la verdad es que la información hacia el ciudadano es fundamental para tratar de provocar conductas que no se salgan del cauce lógico, normal y correcto. Por eso Yo es creo, yo hacer creo, este tipo de análisis que usted hace con esta presentación del texto, así que es importante resaltar que es fundamental, está bien informado, pero con certeza. Doctor Hugo Carrasco, perdón. sí, no, yo coincido, para el buen manejo de una pandemia es esencial el contar con información. No solamente que el gobierno cuente con la información adecuada, que también vimos dentro de los hechos que fueron sucediendo, que fue muy difícil para el gobierno comenzar a manejar la información y a tener la información adecuada. No hay un sistema que le permita manejar información actualizada y de manera confiable. Y segundo, la responsabilidad de la que menciona Gustavo, que es que el Estado mantenga bien informada a su población para mantenerla en calma y para no solo para educarla, sino para poderla orientar. Porque si desde la parte de arriba, en presidencia, en un momento aparece un día el presidente de la República diciendo que no hay problema, que puede todo el mundo seguirse abrazando, y abrazándose y besando a sus familiares, y que el comercio puede seguir cuando ya viene el apogeo de la pandemia, pues obviamente despierta en algunos grupos de la población que esa enfermedad es una enfermedad que tal vez no exista, que sea una ficción, porque no es posible que el primer mandatario de la República no esté alertando ni esté tomando las acciones que debieran estar tomando todos los ciudadanos. A mí me parece que la responsabilidad en el manejo de la información y la coherencia en las acciones de las personas que están al mando del manejo de la pandemia es un factor esencial para que la población responda en la justa medida de la emergencia. Porque si se ven frivolidades, si se ve que no se está preocupado, que no hay información, que la información es incorrecta, que una mañana o una tarde salen diciendo que hay menos muertos o que ya se domó la pandemia, y al día siguiente reportan que es el día de mayor contagio o de mayor pandemia, de mayor muertes, eso indica que no hay un buen manejo de información, y sin información no se pueden tomar decisiones correctas. Y además la población se va a sentir insegura y va a empezar a tomar sus propias decisiones, lo que vive en su entorno y lo que vive en su contexto. Pero como hemos visto, este virus se propaga de manera silenciosa. Son 14 días en donde si yo en esos 14 días yo no me cuido, puedo tomar ese virus en cualquier actividad y trasladarla a mi zona de acción, en mi familia, en mis lugares de acción, y eso hace que se vaya multiplicando la enfermedad. Muchas gracias. El maestro Víctor Rojas pregunta, ¿podría abordar el impacto de la pandemia en cuanto a las contribuciones de seguridad social en relación con el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación? Ah, caray. De tarea esa. El autor Gabriel Moreno agradece al autor. ¿Y dónde puede conseguir el libro? Dice. Mire, por lo pronto está disponible como ebook, como libro electrónico en el sitio de Tirant Lo Blanche. Y doctor Martínez, si quiere, le mando el sitio a usted y tal vez lo pueda distribuir. Gracias, con mucho gusto. Gabriel Moreno Sánchez, el querido doctor, nos pregunta, ¿podría adelantarnos algo sobre la responsabilidad política, administrativa, civil y hasta penal de algunos servidores públicos, incluso de alto nivel, por omitir o postergar las decisiones que omitieron adoptar oportunamente?
Yo creo que sí, yo creo que pudiera existir el caso de una responsabilidad administrativa y quizá penal por no solo el retraso en la toma de medidas, sino, por ejemplo, lo que refería el doctor Carrasco, ¿no? La información inadecuada, ¿no? Yo creo que sí pudiera haber un caso que analizar. La licenciada Nayeli Hernández felicita a los panelistas. Que pasen un bonito día, el Día del Abogado. Agradezco mucho por responder la pregunta, Javier Molina. Guillermo Estrada, mi felicitación al profesor Santillana. Quisiera conocer su opinión sobre los cambios que pudiera hacerse al reglamento sanitario a partir de la experiencia de COVID. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Un saludo al doctor Estrada. Yo creo que podemos hacer muchas cosas. Ahí en el trabajo, en las conclusiones, propongo algunas, ¿no? Que es tener un orden estructurado en el que paso por paso se describan las acciones que tiene que tomarse, cómo se deben articular en caso de emergencia sanitaria, los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Claramente, yo considero que las disposiciones actuales en materia de acciones extraordinarias en materia de salud bien existen, tienen que ser profundizadas y tienen que detallarse. Esa sería mi opinión. Hay un caso que es importante, un punto que es importante que quisiera poner en la mesa, porque tocó también usted el tema, doctor Gustavo, sobre las actividades indispensables, ¿no? Y entendió por actividades indispensables los que se refieren a la atención de la salud. Y entonces nosotros hemos estado analizando la función del Poder Judicial o de los poderes judiciales, federales, estatales. El servicio de justicia no es una función esencial para la sociedad. Habría que haberse suspendido también de manera radical en muchos estados. Los estados se cerraron y siguen cerrados. Y ayer hablábamos con la doctora Macarita y la doctora Paola Ontiveros de el gran rezago que hay en la administración de justicia y con la pandemia pues viene a hacerse mayor. Podríamos decir que el servicio de justicia no es indispensable para una sociedad como la mexicana. ¿Cuál es su opinión, doctor Gustavo? Yo creo que sí es esencial, doctor Martínez, y yo creo que el Poder Judicial tiene, no solo el federal, sino los estatales tienen un grave reto en transformar la justicia a una justicia en línea, ¿no? Y tratar de prevenir que suceda este tipo de cosas, entendiendo que el derecho a la protección de la salud también les asiste a los servidores públicos del Poder Judicial, eso lo entiendo. Sin embargo, me parece que el acceso a la justicia, desde luego que es esencial, ¿no? Y debería de existir una medida que permitiera no frenar. Tal vez la solución es de verdad una transformación no solo federal, sino estatal a la digitalización. Perfecto. ¿Usted, doctor Hugo, quisiera participar en esta pregunta? Claro, mira, yo creo que en estricto sentido la pandemia nos ha venido a reflejar, a poner de mayor manifiesto las carencias que tenemos, no solamente en el sistema de salud, sino en el sistema judicial, en el sistema de educación, y que no estábamos preparados cuando debíamos de haber estado preparados. ¿Por qué? Porque hay recursos y hay elementos que hoy nos permiten que todas esas actividades que durante esta pandemia se frenaron, no se debieron de haber frenado porque existen medios digitales que pueden ser utilizados para proseguir en el ejercicio de esos servicios. Ahora, eso no solamente nos queda como reflexión para no detener el andar en materia de justicia, en materia de educación, en materia de salud, porque hay una pandemia, sino es un punto que se tiene que mejorar, que los servicios, por ejemplo, de justicia, los poderes judiciales, yo creo que no habían querido dar el paso porque no habían tenido la necesidad para dar el paso.
pero hoy tienen que dar el paso y tienen que destinar recursos y especializarse y abandonar la zona de confort de que sea solamente una justicia presencial, a acomodarnos a una justicia virtual, a una justicia digital que muy bien va a ayudar a agilizar la impartición de justicia. Entonces, de todas estas circunstancias, no solamente hay que ver las cosas que afectan en lo negativo para tratar de enmendarlas y arreglarlas, sino también lo que nos deja como enseñanzas en el lado positivo. Yo creo que podríamos discutir o no si es esencial o no en la pandemia la impartición de justicia, si podemos frenar la justicia 1, 2 o 3 meses, pero lo que me parece es más importante es discutir no este tema frente a la pandemia, sino que ahí sí hay una negligencia, que teniendo los recursos disponibles y teniendo los medios disponibles, el Poder Judicial, los poderes judiciales no tomaron decisiones mucho tiempo atrás, no para esta pandemia, sino mucho tiempo atrás, para tener una justicia más pronta y más expedita utilizando la digitalización. Por lo tanto, si lo ponemos ya dentro del contexto de la pandemia, se radicaliza más la respuesta a decir, desde luego que si hubiéramos tenido la digitalización, no por la pandemia, sino ya como un medio de impartición de justicia, no hubiera afectado mínimamente y no con la gran afectación que está dejando, porque hay demora en la impartición de justicia y eso repercute en temas económicos, porque no se resuelven los conflictos, las inversiones no llegan, no se vuelven a activar y los conflictos siguen ahí estacionados y exacerbándose. Y eso va en contra de la movilidad de la economía de la sociedad. Excelente. También yo quisiera nada más agregar respecto a que sí se dice que la justicia administrativa ya se puede llevar en línea, que juicios de amparo ya se pueden quizás tramitar en línea, pero la justicia cotidiana, la gente, la mayoría de la gente es la que está suspendida en términos generales. Y eso es algo en un país con tantas desigualdades. Vemos que el Poder Judicial, y no por hablar de ninguno, está como esperando a que termine, a que esté el semáforo verde para regresar a trabajar. Y esto, debemos tener una responsabilidad, como bien preguntaba el doctor Moreno. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene el sector de la administración de justicia al abandonar su función? Porque independientemente de la pandemia, por ejemplo, y a mí me duele también decirlo, pues hasta los limpiadores de los hospitales son más indispensables que los abogados. Hasta ellos no han dejado de trabajar. Entonces, a veces, como abogado, me habla una persona porque tiene un asunto y la respuesta es, no se puede hacer nada ahorita porque los usuarios están prácticamente cerrados. Y de por sí, y al principio yo había manejado, como estamos acostumbrados a que los procesos sean muy largos, los justiciables también están acostumbrados a ello. Entonces al principio como que no pasaba nada, pero ahora se ha vuelto realmente una situación en la que no ha habido una respuesta, como dice el doctor Hugo Carrasco y el doctor Gustavo, acorde a la tecnología que tenemos, como simplemente que estamos llevando esta conferencia, ustedes en la Ciudad de México, en Cuernavaca, nosotros en Tuxtla Gutiérrez, y tenemos gente de diferentes partes del país y de Latinoamérica, que sí tendríamos que exigir un servicio de justicia de acuerdo a los tiempos actuales. Un servicio de justicia que pudiera ser efectivamente cuidando que ningún proceso se quedara dilatado. En este sentido, yo sí me sumo a los comentarios y no quería dejar pasar desapercibido. El profesor Víctor Rojas también habla de los servicios en línea del Poder Judicial, como en las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde luego saludo al doctor Guillermo Estrada, qué bueno, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero le mando un afectuoso saludo. Nos estamos acercando al final, tenemos muchas preguntas, realmente el tema es importante. Yo quisiera, en Facebook Live nos cuentan nuestras historias muy lamentables. Juan José Aguilar Ordóñez,
César Manuel Vallarta Pérez, al autor del libro, y también pregunta que dónde puede conseguir el libro. Carlos Antonio Llamosa, también saludos. Jesús Martínez, buena tarde, excelente información. Saludos desde Pichucalco, Chiapas. Lisbeth Darimiel. Bueno, ¿cómo podríamos, aprovechando el tema del libro, que es el que nos ha traído, cómo podríamos hacer una conclusión, primero, del libro, de cuál es el aporte esencial desde su punto de vista como autor, y también al doctor Hugo Carrasco, y qué tenemos que hacer los abogados ante esta pandemia? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? Vamos a pedirle primero al doctor Gustavo su opinión. Muchas gracias, doctor Martínez. Nuevamente agradeciéndole el espacio, la oportunidad a la Universidad Autónoma de Chiapas. Bien, como conclusión, ¿cuál es la idea del trabajo? Es traer a tiempo presente disposiciones sanitarias, ¿no? Analizar la pandemia desde el punto de vista jurídico mexicano, haciendo ciertas observaciones, no solo al régimen jurídico, sino al actuar de la autoridad sanitaria. Claramente, y lo podrán encontrar en el trabajo, hago observaciones tanto al régimen jurídico, que requiere, creo, un orden, una precisión, y por otro lado, al actuar de la Secretaría de Salud. Por lo que respecta a qué tenemos que hacer los abogados, bueno, yo creo que hay un trabajo bien importante que es entender, y ahora que el domingo es el Día del Abogado, entender que nuestra función es altamente social. Yo creo que la actividad pro bono es importante. Y en estos tiempos de crisis económica y de crisis sanitaria, es bien importante que los abogados hagamos conciencia que tenemos una función social y que las actividades pro bono son claves para nosotros, entendiendo que el servicio social es parte de nuestro entorno, de nuestra obligación. Creo que hoy más que nunca la función del abogado tiene que ser una función orientada a lo social y buscar asociaciones, colegios donde haya este tipo de servicios para estar listo y tratar de ayudar a la sociedad y aportar. Sería lo que yo le podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctor Hugo Carrasco. Bueno, como abogados creo que podemos ayudar en muchos frentes. Coincido con Gustavo que uno de esos frentes puede ser la actividad pro bono. Otros pueden ser en el ejercicio de nuestra profesión en donde trabajamos. Y creo que en donde estemos, lo esencial es que estemos bien informados. Como lo mencioné hace unos momentos, la información es la base esencial para poder tomar decisiones correctas, para poder orientar de manera adecuada a las personas que necesitan de nuestra orientación. Y aquí lo ligo con la función del libro, la función del libro de esta investigación. Creo que independientemente de que nosotros como abogados decidamos actuar en el campo social, en el campo privado, ejerciendo la profesión, en conferencias, en la academia, creo que debemos de llevar los mensajes de la pandemia no como lo refleje nuestra memoria, no como aparentemente lo estemos viviendo, sino con información dura, información que tome elementos y fuentes serias. Ayer hablábamos mucho de las noticias falsas y el cómo poder eliminarlas. Creo que las noticias falsas y la información falsa ahí va a estar. El problema es cuando estando ahí, los que somos responsables de dar orientación, la tomamos para basar nuestras decisiones. El poder detectar información, fuentes de información adecuadas, fuentes de información confiables, no solamente en los medios televisivos, en la radiodifusión, sino también en los medios electrónicos, en los libros, es una tarea y una responsabilidad de nosotros como abogados. Y aquí es donde se vincula el tema del libro. Creo que el libro que hoy estamos presentando es una fuente muy confiable, seria y muy responsable sobre cómo fueron aconteciendo los hechos
podemos tener acceso a los decretos en tiempo y forma de cómo fueron sucediendo, y de ahí, si nosotros tenemos que informarnos para tomar una decisión respecto de la pandemia, cómo fueron sus sucesos y demás, creo que esta es una fuente muy importante, y yo exhortaría también, y ese exhorto también lo tomo hacia mí, el que hagamos más investigación sobre este tema, los efectos de la pandemia en el mundo jurídico, en los distintos campos en los que estamos accionando. ¿Para qué? Para nosotros poder aportar. Hablábamos hace rato de cómo manejar de mejor manera este tipo de circunstancias. Yo creo que si nosotros vamos generando también información, documentación e investigaciones que puedan dar orientación a las futuras generaciones de cómo se deben de manejar, cómo partimos de cero en el manejo de pandemias como estas, podemos también dejar un mundo mejor, podemos dejar una experiencia escrita, no llevarla con nosotros cuando abandonemos este mundo, sino dejar esos libros, esos artículos, este tipo de videos, de conferencias que pueden ser videograbadas, para que las generaciones futuras de abogados y de personas que se van a encargar de manejar este tipo de circunstancias no partan de cero y pretendan inventar la rueda. Muchas gracias. Realmente ha sido una tarde-noche muy interesante. Empezamos como poco a poco a subir la intensidad y ya terminamos con un sabor de boca muy, muy interesante, porque nos ha hecho mucho reflexionar su libro. Y yo creo que esa es una gran aportación que provoca la reflexión. Entonces yo quiero felicitar a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas al doctor Gustavo Santillana, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Que no sea la última vez. No, al contrario. Vamos a estar invitando para que estén con nosotros. Afortunadamente, a partir de la pandemia tenemos estos medios para acercarnos y para intercambiar libremente ideas, que es la función de la academia. También agradezco al doctor Hugo Carrasco Solé, siempre interesado en promover la cultura jurídica, y agradezco desde luego a todos los que nos han acompañado en este Zoom y también en Facebook Live, y los invitamos el próximo viernes, a Viernes de Derechos Humanos. Tendremos doble jornada a las 10 y a las 12 del día con temas muy interesantes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Doctor Gustavo Santillana, Hugo Carrasco, doctor Moreno, doctor Guillermo, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.